neurodivergencias fue un término acuñado más o menos en la década de los 60, la cual hacía referencia a la forma de interpretar de forma distinta la realidad. No obstante, ha perdido especificidad debido a que las neurodivergencias incluyen algunos trastornos de la personalidad, como el trastorno límite, el trastorno bipolar, dislexias, síndrome de Tourette, autismo, retraso mental, y se vio que si incluimos en todo eso las neurodivergencias, pues ya dejaría de ser neurodivergencia y sería ahora lo neurotípico, lo habitual. Se ha visto recientemente que podríamos hablar de neurodivergencia solo cuando el cerebro tiene una estructura distinta, no una función distinta. Ese caso en particular de las neurodivergencias estaría en relación propiamente al autismo. Entonces es a lo que me voy a enfocar acerca de los nuevos hallazgos con lo que respecta al autismo. Uno de cada 64 nacimientos, este no se ve muy bien y habrá borrador también. Bueno, uno de cada 64 nacimientos va a ser una persona autista. De estos, por desgracia, uno de cada 10 va a tener algún grado de discapacidad intelectual. De estos 9 de cada 10 autistas es de los que más se habla, ¿no? Del niño que tiene cierta vulnerabilidad biológica y que junto con el autismo va a dar un comportamiento característico. De esos no voy a ahondar mucho porque al momento es ambiguo. Del que me gustaría ahondar es ese de 1 de cada 10 que no tiene discapacidad intelectual. Son los, por así decirlo, autistas de alto funcionamiento. Y de esos autistas de alto funcionamiento, 1 de cada 4 es mujer. Por lo tanto, podemos concluir... ¿A este pinta mejor? Muchas gracias. Bueno, ahí los vamos viendo. Muchas gracias. Ya llegaron un montón. Gracias. Entonces, podemos aquí concluir varias cosas. Muchos autistas van a tener un grado de discapacidad intelectual. Los que no son más frecuentes en varones. Un autista de alto funcionamiento y mujer es una cuestión muy infrecuente. Ahora, ¿qué tiene que ver el autismo? El autismo antes tenía múltiples clasificaciones. Hablábamos del síndrome de Reiter, Asperger, síndrome desintegrativo de la infancia, entre otras nomenclaturas viejas. Actualmente ya no existen, ya perdieron vigencia, solo se habla del autismo grado 1, 2 y 3. Sin embargo, esto es lo vigente y todavía se puede estadificar así. No obstante, se vio que no hay grados de autismo. Esto está a punto de perder vigencia. Se pensaba en grados de autismo porque de lo que sí hay grados es de la discapacidad intelectual. Hablemos un poco de la inteligencia. Esto sería estadísticamente representativo de la inteligencia, donde vemos que más del 90% de la población cae aquí en la curva de frecuencia, donde el coeficiente intelectual va de 80 a 100, a 110, perdón. Más del 90% de la población tiene una inteligencia que cae en este rango, con base a las pruebas neuropsicológicas estándar que son capaces de ubicar a la población dentro de este rango de la inteligencia. Pero entonces hay unos pocos que son menos inteligentes y hay unos pocos que son más inteligentes. De estos encontraríamos 3 niveles, el leve, moderado y severo, con lo que antes se conocía el retraso mental o actualmente discapacidad intelectual.
Y con la inteligencia hablamos del coeficiente intelectual que va del normal brillante de 110 a 120, el superior de 120 a 130 y a partir de 130 la genialidad. Ok, entonces vemos que 9 de cada 10 autistas van a tener una inteligencia menor a 80, con base a las pruebas neuropsicológicas estándar. Pero aquí vemos entonces que hay un grado, un gradiente. Por eso se pensaba, obviamente, mientras la inteligencia va siendo menor, el autismo va teniendo otras características. Por eso se pensaba que había un grado de autismo, pero no. Se sabe que el autismo es una condición que reúne algunas características específicas. Vamos a mencionar algunas sin querer agotar la lista. Sería el patrón de intereses restringido, fallas en la reciprocidad social. Vamos a partir de esas características base para hablar de algo nuevo que se llama autismo, pero ya no como un diagnóstico, sino como una condición. Y esto surgió porque los autistas de alto funcionamiento dijeron algo muy cierto. Partiendo de la frecuencia, menos del 5% de la población mundial tiene este grado, esta condición de autismo. Hay una asociación de autistas de alto funcionamiento que dijo lo siguiente: no queremos que nos vean y nos asignen una connotación médica. Así somos, es nuestra naturaleza. Para nosotros los autistas, ustedes son los raros. Y es cierto. Entonces, ahora es una condición. ¿Y qué trascendencia tiene que ya sea una condición? Pues que ya no van a necesitar ir con un psiquiatra, un psicólogo para que les diga tienes autismo. ¿Sí? Lo pueden leer en un catálogo y pueden identificarse con ello. Lo mal dicho el autodiagnóstico, pero no. Se identifican, se familiarizan y se tranquilizan por saber que no estaban mal, que no eran raros, simplemente era la forma en la que funcionaba su cerebro, distinto. O que si un autista ve otro autista y un autista ya se sabe autista, puede decírselo, puede comentárselo. Es como un gay, no tiene que ir a consulta a ver si es gay. Es una condición y ya. ¿Y por qué existen los autistas? Bueno, hay varias teorías, pero la más interesante podría estar en relación a la evolución. La evolución es un proceso constante. La evolución son aquellos cambios que surgen en los organismos para evitar la extinción. Les añade mejores características para que se adapten mejor al entorno y al cambio. Nosotros los seres humanos no hemos dejado de evolucionar. La evolución ha sido lenta, pero está latente. ¿Ok? Entonces, hace 50,000 años, cuando se tiene registro de las primeras poblaciones humanas, había 6 especies de humanos. El Homo sapiens, de donde descendemos nosotros, pero estaba el Florenses, el Neandertal y otros que ahorita no recuerdo. El Sapiens fue el único que no se extinguió. Eso está un poco extraño porque nosotros siempre hemos sido estructuras frágiles, no tenemos la robustez, fuerza muscular, sistema inmune y digestivo de otros animales que sobreviven a la intemperie y no les pasa más nada. Nosotros podemos ir caminando, doblarnos un pie y nos quebramos. Siempre hemos sido muy frágiles. Por ejemplo, en el caso del Neandertal, ese era mucho más versátil, más ágil, más musculado. Ese podía embestir una bestia de frente y derribarla. Nosotros no. ¿Sí? Para no extinguirnos, el cerebro del Sapiens acuñó una característica muy especial: las neuronas en espejo. Las neuronas en espejo fueron el principio del vínculo. Las neuronas en espejo le permiten saber a un individuo algo.
y ese algo que sabe de facto en el inconsciente o en el instinto es el estado emocional del otro. Se habla mucho acerca de cuál fue el primer dato de evolución humana y hay algo muy interesante a ese respecto. Fue cuando encontraron un fémur con una consolidación viciosa, es decir, un fémur chueco que se fracturó y consolidó, se curó pues. Eso significa que otros lo cuidaron, lo alimentaron, etc. Fue el principio del vínculo. Entonces estos sapiens, con sus neuronas en espejo, sentían el dolor del otro y lo ayudaban. Nos empezamos a congregar en familias, sociedades, naciones, y fue a través del vínculo que sobrevivimos, porque entonces cazábamos en manada y transmitíamos el conocimiento de una generación a otra y se fue perfeccionando al punto tal que estamos aquí, gracias a las neuronas en espejo, que en otras palabras dan algo que se llama intuición. El conocer, el intuir, el inferir, el sentir el estado emocional del otro, por el simple hecho de estar juntos. Estos que tienen neuronas en espejo se corresponden a más del 90% de la población humana. ¿De qué depende tener neuronas en espejo? Del neurodesarrollo. Entonces, por su frecuencia vamos a llamarlos neurotípicos. Los neurotípicos entonces son hipersociables. Les encanta socializar, estar juntos, pegados como muéganos. Para todo buscan reunirse, fiestas, cumpleaños, velorios, todo motivo es bueno para congregarse, vincular, empatizar. El principio del vínculo fue lo que dio lugar a la evolución, a que no nos extinguiésemos. Por otro lado, los primeros seres humanos eran nómadas, iban de un lugar a otro, agotando los recursos en un entorno y yendo a otro. ¿Sí? Trabajaban en promedio 18 horas al día, a la semana. Entonces disponían de mucho tiempo para convivir, socializar. La sociedad dio lugar a que nosotros trascendiésemos como especie, no porque hay otros animales que también son sociales, pero no tienen estas características que tenemos como humanidad. Se considera que lo que nos ayudó también fue el chisme, el rumor. Al estar tanto tiempo vinculando, hablando y eso, de gustar convivir, pues a través del chisme recibías información adicional. Puedes confiar en este no, ese hizo tal cosa, y actuar a discreción. Fue como se consolidaban las tribus. El chisme de la empatía, de las neuronas en espejo. Las tasas de depresión y ansiedad son muy altas. Hasta hace 10 años, 1 de cada 4 tenía una ansiedad grave y 1 de cada 5 una depresión grave. Eso ha ido aumentando. Probablemente ahora sea 2 de cada 4 los de ansiedad y 2 de cada 5 los de depresión. Está empeorando ese asunto. Cada vez hay más necesidad de atención en salud mental. Y eso se debe a lo siguiente. Entonces empezamos siendo nómadas, cazadores, recolectores. Gustábamos de la convivencia, del chisme, de la relajación y trabajábamos poco, a lo cual obteníamos una variedad importante de alimentos y vivíamos poco. Promedio de vida 34 a 35 años para aquel entonces. Íbamos de un lugar a otro. El patrón de intereses era flexible, pero también rápido se aburrían, se frustraban, les gustaba el cambio. Actualmente ya no somos cazadores-recolectores, somos oficinistas, abogados, médicos, contadores, etc. Cambió la situación, ya no vamos de un lugar a otro, ahora estamos siempre en un mismo lugar haciendo lo mismo en tareas repetitivas. La gente odia la rutina,
busca el fin de semana ir, viajar, convivir con los amigos, romper con la misma. Eso se debe a que, aunque ya estamos en una era tecnológica, los genes siguen pensando que estamos en la sabana. No obstante, hay un grupo de personas que sí les gusta estar siempre en el mismo lugar haciendo lo mismo y que tienen un patrón de intereses muy restringido. Los autistas. Siempre hablan de lo mismo, piensan en lo mismo, comen lo mismo, visten igual. Les gustarán muy poquitas cosas, pero cuando algo les gusta, les encanta. Son intensos. Se tratará de una adaptación evolutiva a la era tecnológica. Este vive miserable porque no le gusta la propia rutina tecnológica que implementó, pero el autista no es feliz tampoco. No es feliz porque es minoría. Se siente excluido, se siente raro, se siente que no encaja en ningún lugar. Aparte no entiende por qué es tan diferente. Ya empieza a haber algunos movimientos inclusivos, como la hora silenciosa de los Walmarts o restaurante que solo puedes ir tú y tu mascota, pero todavía estamos muy lejos de generar un entorno amigable para esto. Entonces las tasas de depresión y ansiedad son altas para estos dos grupos poblacionales, los neurotípicos y neurodivergentes, por esta situación. ¿Y qué cambios ocurrieron en el cerebro? El cerebro autista, esta sería la cisura de Rolando y la cisura central. De la cisura central del cerebro hacia adelante está el lóbulo frontal. En el cerebro autista se ha visto que en el lóbulo frontal hay un 60% más de neuronas. Aparte, las neuronas son más largas y más ramificadas. El lóbulo frontal en el cerebro autista está hiperconectado. El lóbulo frontal es crucial para las funciones cognitivas, que son la atención, concentración, juicio, abstracción, memoria y razonamiento, que sirven para evaluar la realidad y tomar decisiones. La evolución está dando prioridad al cerebro que piensa, que calcula. El cerebro autista no tiene neuronas en espejo. De ahí la falla en la reciprocidad social. Al no tener neuronas en espejo y al tener un cerebro que está diseñado para encontrar patrones e hiperconectado, se trata de un individuo que funciona como un radar. Es muy sensible a los cambios del entorno, la luz, los sonidos, las texturas, los aromas. Necesita captar esa información masiva para que su cerebro encuentre patrones. Así es como se explica la realidad. Su modelo de pensamiento no es intuitivo, es deductivo. La deducción es algo así como A más B igual a C. Su modelo de pensamiento es lógico, lineal o literal. Cuando algo no sale como lo había planeado, sufre mucho, se frustra mucho, de ahí su patrón de intereses restringido. ¿Sí? Puede llegar a pasar por individuos inapropiados o groseros o mal educados, pero es que ellos no entienden bien las normas sociales ya implícitas que se entienden por pura intuición. Ellos se manejan con base a la lógica que le da a su cerebro, que encuentra patrones e hipersensible. Es un cerebro hiperestimulado que no tolera el aburrimiento, porque al estar todo el tiempo siendo estimulado por el entorno y por sus propias ideas, no tolera el aburrimiento. Si se aburre, divaga. Es un cerebro que característicamente siempre se acompaña de una condición que se llama
trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Entonces, inatento, disperso, olvidadizo y sin neuronas en espejo es el para que te aísles, no entiende y se frustra y le enoja y siempre está indignado por la sociedad extraña en la que vive, una sociedad ambigua, donde ponen a un asesino de gobernador, donde se matan los unos a los otros, y él no entiende por qué la humanidad no puede ser lógica, sufre mucho todo el tiempo. Estas neuronas en espejo, este excedente de neuronas en el frontal no son de a gratis, salieron de acá atrás. Atrás de la cisura central del cerebro está la corteza motora primaria y atrás la corteza motora suplementaria. Esa corteza motora suplementaria y la primaria en el autista se ha visto que es más delgada. Entonces, el autista, aparte de todo, motrizmente suele ser torpe. Se tropieza, se le caen las cosas, no es bueno en los deportes. Y por otro lado, su ojo es miope. Es un ojo más grande y más circular. Es un ojo que perdió la visión lejana por la naturaleza geométrica del mismo. Este es un cerebro neurodivergente. El cerebro neurotípico es al revés. El cerebro neurotípico es un cerebro cuyo frontal no es tan denso, pero la corteza motora es muy fuerte. Aparte, su ojo tiende a ser más ovalado, conservando muy bien la visión lejana. Entonces, los neurotípicos son los descendientes directos de los primeros humanos. Tienen ojo de cazador, ven bien a lo lejos y tienen una corteza motora fuerte porque tenían que cazar, ser hábiles, ser diestros. Las clásicas chicas neurotípicas nada más escuchan la música y bailan muy padre, se despliegan de una forma muy elegante, con su sistema motor perfecto. O los chavos neurotípicos suelen ser muy buenos para los deportes, a diferencia de los neurodivergentes. ¿Y por qué? Aparte se ha visto que los neurodivergentes tienen dominancia genética, si un autista, si un divergente procrea con un neurotípico, si es varón, con alta probabilidad va a salir autista. Si es mujer, un volado. Los neurodivergentes son hiperreactores, son muy atópicos todo el tiempo, tienen asma, alergias, mocos, pero casi nunca se enferman. Suelen ser más enfermizos los neurotípicos. Y hay varios textos que apuntan entonces que el siguiente eslabón en la evolución humana justo era el autismo. Son cambios estructurales que están aconteciendo a un cambio radical en el entorno debido a la actividad humana, donde la evolución ya lo notó y está dando prioridad al cerebro que piensa en lugar del cerebro diestro. ¿Y por qué perdimos las habilidades sociales? ¿Por qué ya no hay neuronas en espejo? Si parecieron tan magníficas al inicio. Bueno, pues pasa algo. Los neurotípicos saben mucho el uno del otro. Saben demasiado. Al principio se ayudaban, pero después comenzaron a odiarse, a envidiarse y empezaron a matarse los unos a los otros, queriendo robar sus pertenencias. Generó la envidia, la discordia. Y a su vez comienza la era de las apariencias, con la vestimenta, la indumentaria, las posesiones económicas, la apariencia para hacer que no saben, pero sí saben, se entienden en lo más profundo a través de su poderosa empatía. Hay sociedades preferentemente neurodivergentes, por ejemplo en Suecia, Dinamarca, están lejos de ser países perfectos, pero en algunos de ellos ya ni cárceles hay, no roban. ¿Por qué voy a robar? No es lógico. Ya no hay iglesias, dejaron de creer en aquellos que hablaban de Dios porque es más infame que yo. ¿Cómo es que él sí está más cercano a Dios?
Incluso está en decadencia conceptos tan fuertes como la política. Algunos candidatos son inteligencias artificiales. Quieren poner mejor a una computadora que reparta bien los dineros en lugar de un neurotípico que se los roba. Pues parece que la evolución notó que el espejo ahora ya salió mal porque se están matando y envidiando los unos a los otros. El autista tiene un aspecto extraño, no le importa la moda, siempre se viste igual y no es prejuicioso, puede haber otro encuerado y no le importa. Los neurotípicos se ven de abajo hacia arriba, eso no combina, trae los mismos zapatos. Entonces, pues bueno, de esto no hay mucho, apenas se está conociendo el tema del autismo como condición y finalmente, aunque el autismo es un término que acuñó Kanner, pues tiene un significado muy profundo, significa dentro de ti mismo, en tu propio patrón de intereses restringido, y que el autista al principio parece tonto, pero después de un rato lo entiende todo. Y los neurotípicos tienen un poderoso espejo y un hipervínculo, pero hay unas cosas que ignoran. Y en ese sentido hablamos de qué es la evolución actuando. Entonces, no sé si existe alguna duda.